Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Brenda. Y yo soy Efra y bienvenidos a un nuevo video de... Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva aventura más. El día de hoy nos encontramos en el famoso Museo de Coyotepec, Museo Eje Cali. Vamos a ver muchísimas cosas. Si eres amante de la historia, esto te va a encantar porque hay una explicación muy extensa de este museo y muy importante también. Exactamente, en este video vamos a conocer cosas muy relevantes, muy importantes de toda la época prehispánica en la que se involucra a nuestro municipio de Coyotepec, y no solamente a nuestro municipio, sino a municipios aledaños, en las cuales pues muchos yo creo que desconocemos esta información y wow, de suma importancia, lo cual hace muy rico en cultura a nuestro municipio y wow, estoy impactado sinceramente y quiero que ustedes conozcan esta información y pues obviamente que mejor que nuestro municipio de Coyotepec. Así que vamos a empezar porque este video va a estar súper increíble. Bueno amigos, pues ya sabemos que estamos en el famoso Museo Eje Cali. Nos encontramos con el buen Esteban. ¿Cómo te encuentras, amigo? Bien, muy bien. Sean ustedes bienvenidos a este museo, que es su casa. Muchas gracias. Me gustaría iniciar con la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva abierto al público el museo? Con este año se cumplen 5 años de apertura. 5 años Pero ya. Como proyecto lleva cerca de 7 a 8 años. Digamos que para iniciarlo pues sí fue algo complejo que nos tomó tiempo. Okay. ¿Cómo sientes que ha tomado la gente o qué impacto ha tenido este museo en el municipio de Coyotepec o incluso en municipios aledaños? Bueno, el impacto ha sido poco en el municipio. Afuera o aledaños lo han tomado más como un proyecto más regional. Entonces les dan más importancia a los vecinos o las personas de municipios lejanos o hasta estados, porque han venido de Monterrey, han venido de Coahuila, han venido de Veracruz, de Yucatán, de Chiapas, imagínate. Entonces le han dado más importancia en otros lados que en el mismo Coyotepec. ¿Por qué? Porque no se ha tenido tanto la costumbre de fijarse tanto a la cultura, ¿no? Es como ahorita que les borraron un mural, ¿no? A ellos se les hace fácil tapar lo que es la cultura y que no se moleste la gente. Digámoslo, las personas que se dedican al arte o a la cultura, pues sí les va a molestar porque son, digamos que partes de su vida, son tiempos muy amplios para llegar a ese acuerdo, ¿no? Entonces sí es un poco complicado hacer entender a las personas que esto es un tesoro no nada más a nivel municipal, sino a nivel nacional. Así es. Y se busca, yo creo que lo que se busca es que las mismas personas de aquí de Coyotepec se interesen más en este proyecto, integren, ¿no? De hecho se integren porque aquí están sus raíces netamente, ¿no? Al ver piezas que surgieron de hace 3.500 años de culturas muy antiguas, nos hace entender que somos parte de esa historia, que es muy compleja. En Coyotepec se encontraron figurillas de la etapa preclásico temprano que son muy importantes. Por ejemplo, el estilo Mujeres Bonitas son muy emblemáticas a nivel nacional, a nivel mundial. Son muy reconocidas porque ese estilo es primigenio, digámoslo así. Son las primeras manifestaciones artísticas de los hombres como tal, ¿no? Entonces, al darte a entender que ya hacían objetos muy impresionantes como los que ahorita vas a ver en las vitrinas, nos da a entender el alto rango cultural que tenían y también, digamos que su propio estilo, ¿no? Porque estos son estilos locales basados en culturas de otros lares. Y antes de que pasemos a ya la exposición completa, ¿qué culturas fueron las que se establecieron aquí o las más importantes? Bueno, ahorita te voy a nombrar algunas, okay. Porque ahorita más adelante vamos a ver los objetos que las produjeron, ¿no? Dentro de las más importantes están las culturas del preclásico, que se establece todo no nada más Coyotepec, sino el Valle de México, de las más emblemáticas de la cultura teotihuacana, tolteca, azteca. De influencia vinieron costas del Golfo, el área maya, de las más representativas, ¿no? Porque también hay objetos tan lejanos como para la parte de Guatemala y Nicaragua. Entonces llegaron por medio del comercio en Coyotepec. Coyotepec fue un punto comercial, ¿no? Entonces llegó aquí mucho objeto de otras áreas. Se tienen de todas las culturas establecidas en México, digamos que se fueron rescatadas aquí en Coyotepec. ¿Y qué te parece si antes de que entremos ya a la exposición y a la explicación más extensa, me llamaba la atención que desde que llegamos aquí, nos dijeron que esta era la réplica o la representación de una casa tolteca, ¿no? Sí, el estilo está elaborado en una casa tolteca. Todavía está tapada, todavía existe en el barrio Zimapán de la etapa tolteca. Entonces lo que vemos aquí es una forma de T. La forma de T era la representación de la tierra, o digamos que la letra T, no una taza de té, ¿no? Okay. Van a pensar eso. Entonces
En la forma de la T era la representación de la tierra, pero también de lo femenino, junto con la lengua de serpiente. Algunas casas tenían en su entrada una lengüita de serpiente. Eso te quería decir que entraban a la boca de la serpiente, y la boca de la serpiente era, digamos que se equiparaba o se comparaba con la vulva de la mujer. Entonces era una parte, digamos que de ritual femenino, pero también a la fertilidad. De hecho, toda esta área fue muy vasto en lo que fue la representación de la fertilidad. ¿Por qué? Porque había cerca lo que eran lagos, presas, ríos. Entonces todas estas culturas casi, digamos, lo que surgieron en base a la cultura del agua. También nos puedes explicar acerca del piso, que fue lo que también me llamó. Los pisos los hacían con estuco. El estuco es una mezcla de cal con arena fina. Se trae de los ríos. Ahorita no se extraía como ahorita de la arena gris. Entonces se utilizaba la arena de río. Cuando bajaban el agua arrastraba lo que era la arena. Entonces eran, digamos, que pisos de enlucido con estuco, que algunos llevaban piedritas como los vemos en el suelo, y también llevaban decoraciones. Algunos llevaban huecos que hacían sonar las tarimas o la madera. Si tú golpeas, hace resonancia. Entonces, en ciertos rituales se pegaba para que hiciera el sonido como el del huehuetl, el tambor de madera hueca. Entonces, también la casa simbolizaba, digamos, una área ritual. ¿Por qué? Porque ahí corría la vida, ¿no? Por ejemplo, ahí te alimentabas, ahí dormías, también ahí fallecías, y entonces en los exteriores, en la parte de las esquinas, enterraban a las personas igual. A los que eran o dirigían lo que era la familia, se enterraban en el centro. Se abría el piso y se le volvía a colocar el piso, pero ahí se depositaban lo que, por ejemplo, ahorita sería tu abuelita o tu bisabuela, ¿no? Entonces, ahorita nosotros ya no lo tomamos tan importante, ¿no? Porque tú entras nada más, te duermes y te sales y no le das tanta importancia a lo que era la casa. Pero ellos sí tenían áreas de, por ejemplo, de almacenamiento de semilla, que era para la parte exterior. También tenían su fogón en el centro, porque era la representación del calor, y también era la representación de la mamá. O sea, la mamá te cubría con su calor corporal, pero también era la representación el mismo donde se elaboraba el fuego, el fogón. Muy importante esta información. ¿Y qué te parece si empezamos ahora sí con la exposición? Bueno, de ahí, digamos, partimos, porque la mujer para ellos era la representación de lo máximo, ¿no? O sea, era la dadora de vida. Entonces, en todas las épocas fue representada así, hasta la época azteca, que fue la Cihuateteo, que era la representación de la mujer, ¿no? Entonces, fungió una parte muy importante, y lo vemos desde etapas muy tempranas, como por ejemplo podemos ver los objetos que están en la parte de abajo de las vitrinas, que es ahorita la exposición actual, ¿no? En ella nos narra la importancia que llegó a tener la mujer. Por ejemplo, aquí se ven unas mujeres formadas con animalitos. Esto nos quería decir que son estilo maquetas. ¿Por qué? Porque están cumpliendo una función. Por ejemplo, están cuidando los animales que a futuro iban a ser comida, ¿no? También eran acompañantes. Por ejemplo, el perrito desde etapas tempranas fue muy representado, ¿no? Hasta ahorita en la actualidad, ¿no? Digámoslo, hay muchas personas que les gustan los perros, los gatos. Entonces, en aquella época también era parte importante lo que es el perrito. Era el acompañante en la vida y también tanto en la muerte, porque cuando moría una persona se enterraba lo que era un xolescuintle. Entonces, a ellos les daban cierta importancia. Por ejemplo, se les moría un perrito, se enterraba como una persona. Luego se les depositaban lo que eran objetos, ¿no? Entonces, estas figuras de perros que están aquí son xoloscuincles. Sí, son xoloscuincles, pericos, son correcaminos. Por ejemplo, aquí tenemos correcaminos, acá tenemos de patitos, garzas, lechuzas, águilas, más perritos. Por ejemplo, los perritos fueron muy comunes desde aquella época, desde elaborarlos así hasta elaborarlos en vasijas. Acá tenemos un estilo que se le llama estilo shocker, que fue muy importante. El estilo shocker, digamos que de la elaboración de las figuras, viene más del área de Guanajuato. Entonces todos esos estilos, como está cerca el Bajío, tuvieron, digamos que, contacto comercial con Coyotepec, y por eso las figurillas tú las ves de otra forma. Shocker se le llama o se le determina al pastillaje, que te asemeja los dientitos y los ojitos, se divide. Entonces ahí tú ves una pupila. Todo lo que vas de este estilo es más para occidente. Entonces fue un punto comercial con el que se tuvo Coyotepec muy importante. Entonces lo ves o lo refieres en la cerámica como el estilo de estas figurillas. Aquí hay más del estilo shocker, pero de diferentes áreas. Esa es más para el área de Veracruz. Algunas están como del estilo de Nayarit, porque también se tuvo contacto con esa área en la época preclásica. Entonces son puntos distintivos que si tú los ves en las figurillas y los vas distinguiendo, más o menos vas ubicando de qué región o área fueron. Por ejemplo, estas fueron más para parte de Veracruz. ¿Por qué? Porque la figurilla que está allí trae lo que es un yelmo de un ave, si ves, trae el piquito, trae la cabeza, pero también contiene chapopote. Para esa área fue muy común decorar los objetos
con chapopote, todo el color negrito es chapopote. Es distintivo para la cultura olmeca también, es distintivo que se decorasen con lo que es el chapopote. Para el área maya, pues es la representación del azul maya, que se sacaba de una planta que se llama añil o íñigo, más o menos se salía así de diferentes plantas y te daba una tonalidad que te lo refiere, azul maya, ¿no? De la cultura maya. Esta área es más, digamos que para el área del centro y para el área de Morelos, para el área de Puebla, son clásicas. Por ejemplo, estas son más del estilo olmeca, si tú las llegas a ver. El estilo olmeca es característico, por ejemplo, de tener las figurillas regordetas. El estilo va más o menos así. Estas son del estilo tlatilca. El estilo tlatilca fue una representación muy importante porque estaba cerca, por eso tuvo demasiada influencia, por eso tuvo estilos similares a los de la cultura tlatilca. De hecho, estas se les determina mujeres bonitas como las que vamos a ver más adelante. Para la etapa teotihuacana de la etapa 1 o 2, estas son las representaciones clásicas del preclásico. Si ves, tienen ya ojos en forma de grano de café, entonces se distingue, por ejemplo, en las etapas vas a distinguirlo por la forma de la cara, por la forma de los ojos. Estas son más para del área de occidente, igual para el área de Guanajuato, para el área de Zacatecas, para el área de Jalisco, para la parte de Nayarit. Entonces, si tú las ves, también hacen referencias a la mujer, pero es de diferente forma. Por ejemplo, estas están pastilladas y están aplanadas, se les llaman figurillas del estilo aplanado. Estas se les llama estilo cabezonas, porque tienen, digamos que en su cabeza tienen un atuendo un poco más grande. Sí. Bueno, la maternidad fungió una parte muy importante en las culturas preclásicas. Y en algunas las maquetas están, digamos que velando, cuidando bebés. Si tú ves, aquí están cuidando lo que son los bebés. Para ellos fue una parte fundamental la maternidad. Era, digamos que el origen, ¿por qué? Porque pues partimos de la madre, entonces por eso digo que de allí empezaba, digamos que cierto culto a lo femenino y a la fertilidad como tal, porque es el origen de todo, netamente. Cuando uno nace de una mujer, de ahí tú eres el origen, ¿no? Empiezas, y aunque era, digamos que seas un hombre, se complementa porque era una dualidad. De ahí parten las dualidades desde la época preclásica. Acá están representadas lo que son diseños como por ejemplo de decoraciones corpóreas. Las decoraciones corpóreas desde la etapa preclásica fueron una parte muy fundamental, muy importante. Si ves, están escarificadas algunas o están tatuadas. Se les ve así el diseño como tatuadas y traen orejeras, traen, digamos que tocados muy relevantes, traen pectorales, y aquí digamos que se ubica más para la etapa tlatilca y para la cultura teotihuacana, que es la muy representativa de, digamos que de Coyotepec. La etapa teotihuacana, Coyotepec estuvo muy extenso. Por ejemplo, son como 7 áreas que se encuentran, digamos, de influencia teotihuacana. Y acá está lo que son lo que utilizaban para sus decoraciones corpóreas, como son pulseras, orejeras o expansores. También se ponían así, digamos, lo que cuando se enterraban también se colocaban, aunque no tuvieran la perforación. Entonces fungió una parte muy importante. Si ves, por aquí hay algunos agujas que, digamos que fueron muy representadas para la mujer. Por ejemplo, en los entierros se colocaban, y por ejemplo tú te das ya idea de que estaba ahí enterrada una mujer digamos que por las agujas en la época del preclásico. Para la etapa del posclásico ya encuentras lo que son malacates o usos para hilar. Entonces digamos que fue una parte muy fundamental encontrar lo que son las agujas, porque nos representaba lo que era una mujer. Y en cuanto a los accesorios, ¿de qué están hechos? Elaborados, algunos son de pizarra, algunos son de piedras consideradas como semipreciosas, como lo que es el cuarzo, el jade, turquesa, malaquita. De hecho, aquí en Coyotepec se han encontrado como cerca de 50 tipos de minerales que se utilizaron para la elaboración de objetos, digamos que suntuarios. Se tiene una colección también muy importante de lo que son collares. Se tienen cerca de 1500 collares de lo que son jade, concha, obsidiana, que digamos que esta área fue muy vasto en la elaboración de estos objetos, ¿no? Esto fungió una parte muy importante, era más ritual. Y los objetos que se tienen en la parte de arriba es, digamos que las etapas culturales que tuvo Coyotepec y la influencia que tuvo de diferentes culturas. Por ejemplo, estas son diseños de las vasijas primigenias. Por ejemplo, esta es considerada dentro de las primeras cerámicas, que es del estilo capacha. El estilo capacha es más para occidente, entonces este es uno que se llama trífido. Ya para el centro harían objetos similares al trífido, pero con soporte nada más uno anular, que se les llamaría botellones, el estilo. Este es, digamos que el inicio de la cerámica, por eso es una parte muy fundamental en Coyotepec, porque es el origen de la cerámica, pero también como región, ¿no? El encontrar objetos de este estilo es muy importante. De hecho, estas son más para occidente, como las tipo calabaza.
de tumbas de Tiro. Esta es más acercada para lo que es occidente también, del área de Guanajuato, de Nayarit. Si vemos la decoración, nos hace entender o nos hace referirnos a esa área. Por ejemplo, este es del área de Michoacán también, clásico el estilo de, digamos que de rayarlo o grabarlo para la parte de arriba. Esta también, las divergentes, por ejemplo, las que tenían un cuello elevado, son muy clásicas de la cultura teotihuacana. La cerámica que imita los patojos o forma de patos, con el glifo emblemático de Teotihuacán, que es el de corazón. En algunos casos se encuentra el de la representación de Venus, como lo vemos aquí, mira. Esta es la representación de Venus. También se tienen de flor de 4 pétalos, el quincunce. Fungieron partes muy importantes y, por ejemplo, para la etapa teotihuacana se tuvo conexión con el área de aquella época, la zapoteca. Entonces fungió una parte muy importante del comercio. Este vaso es de estilo zapoteco, entonces nos hace referir que también se tuvo conexión con Oaxaca. Otra de cerámica más emblemática de Teotihuacán también son los estilo Tlaloc. Estos objetos fueron rituales y representaban lo que era la lluvia o el agua. Para esta área ya vemos la etapa tolteca. La etapa tolteca fue muy importante también en Coyotepec. ¿Por qué? Porque también vienen estilos, digamos que también de occidente. Por ejemplo, para esta área correspondería más para el área chichimeca. Por ejemplo, aquí vemos los diseños de una flor de 5 pétalos. El diseño de remolino que le llaman. También es muy importante que, por ejemplo, aquí ya se introduciría lo que es la cultura maya. Por ejemplo, vino por medio del comercio en la etapa tolteca y se encontraron objetos muy importantes del área maya, como por ejemplo este incensario de estilo cocodrilo, que también traía lo que era su agujerito para amarrarse. Por ejemplo, este se amarraba en la mano por si se te zafaba. Esta es una lechuza o el dios lechuza del área maya. Si vemos, es una abuelita con forma de lechuzas. También llegó en esta etapa una cerámica que se llama plumbate o plomiza, muy importante del Petén guatemalteco. Este es un sapito, es la representación de un sapo. También tenía que ver con Tlaloc. Tlaloc era la representación de lo acuático, entonces se le depositaban objetos como de esta índole y también se enterraban objetos como este. Este es un incensario de mano, por ejemplo. Se agarraba de esta forma y se le quemaba lo que era el copal y el pericón. El pericón también simbolizaba lo que eran las nubes. Como era un humo espeso, representaba lo que eran las nubes. Entonces fungió una parte muy importante. Esta área también fue un área, un ritual muy importante. Entonces nos hacen entender los objetos de gran calidad como los que están aquí. Mira, este si lo mueves tiene sonido como el palo de lluvia. Entonces, ¿y el sonido para qué? Era la representación del agua, exactamente. El palo de lluvia te representa las gotas que caen del cielo, por ejemplo, y hay unos muy elaborados o muy decorados como este, mira, que es la representación del azul, el rojo y el amarillo te va a representar lo que es el agua divina, que es la sangre. Todo el rojo te va a representar la sangre. Para ellos el que tú contengas agua en tu cuerpo era la representación de la sangre, y de hecho esta, digamos que ya caducaba o dejaba de existir cuando ya tú dejabas de existir. Era vital junto con el aire, entonces era una parte muy importante. El azul era la representación de lo, digamos que de lo acuático. Lo verde era la representación de la vida como tal. Entonces, digamos lo que lo retoman así, lo femenino o el origen. Por ejemplo, en el líquido amniótico donde nosotros estuvimos en el vientre femenino, es la representación de lo amarillo. Eso te quiere decir que era la dadora de vida o digamos que el origen de la vida como tal. Entonces, estos objetos son muy importantes. No se tienen digamos que en cualquier colección. Coyotepec es muy privilegiado de tener este tipo de objetos. Bueno, ya para la etapa azteca, Coyotepec también tiene cierta importancia. Nosotros, por ejemplo, para el área de Zimapán, donde se concentra Teoloyucan y Coyotepec, fue una parte muy fundamental para la cultura azteca. Fue ahí donde hubo asentamientos mucho más complejos, cerca de la gasolinera y todas esas áreas para la colonia gringa, para lo que es el puerto, para lo que es de Pueblo Nuevo, toda esa área fue muy vasto en lo que es la cerámica azteca. Entonces aquí denotamos de las mejores cerámicas elaboradas por los aztecas, como son la técnica al negativo. Esta es una copa al estilo azteca y representa lo que es plumaje. Los plumajes van a representar siempre lo hermoso en lo azteca, entonces era una parte fundamental. Por ejemplo, aquí también te representan los 4 rumbos. Esta también está elaborada en técnica de al negativo. Para la etapa azteca también fue muy importante la cerámica rojo Texcoco, como la vemos aquí, mira. Es un rojo muy pulido, muy elaborado. Por ejemplo, se le decoraba con lo que era chapopote o color negro, junto con lo que es estuco. Sus representaciones eran más geométricas o de piel de serpiente, o diseños dedicados al agua, al fuego, a la tierra, a los 4 elementos. Fue una parte muy fundamental. Por ejemplo, aquí vemos una vasija muy
muy emblemática de la cultura azteca, se le determina tipo códice por el diseño. Pero en sí aquí te representa 4 niveles, por ejemplo lo acuático, lo terrestre, lo celeste y el fuego. Por ejemplo, son representaciones muy importantes para lo que es la cultura azteca. Si vemos, son banderines que también están dedicados a, por ejemplo, el cocodrilo era el origen, como tal, los árboles. Por ejemplo, el diseño de elaborar árboles era porque conectaba la tierra con lo celeste, entonces era una parte muy fundamental. Las grecas era la representación de la tierra, el fuego y lo femenino, lo acuático. Eso dependiendo, por ejemplo, la forma de la greca te va a representar. Esto, digo que todo esto, los circulitos siempre te van a representar los chalchihuites o las gotas que caen del cielo. Esta pieza es fundamental para la cultura azteca. De hecho, de este estilo no se han localizado muchas, entonces el que se haya depositado una en Coyotepec nos habla de la ritualidad que se tuvo en Coyotepec o la importancia que se tuvo. Digo por la cercanía de los lagos y los ríos que se establecieron aquí o estuvieron, digamos que antes que el mismo Coyotepec, ¿no? Entonces nos da una importancia ritual muy importante para la etapa tolteca, para la etapa teotihuacana y azteca. Ya es un poco entre lo maya clásico, como el estilo de estos tazones. Para la etapa tolteca ya es una transición un poco más importante. Por ejemplo, se tienen objetos como el de esta vasija, que está muy decorada, la técnica también al negativo. Entonces ya sería entre etapa de la cultura tolteca y azteca, si vemos el estilo. Por ejemplo, este está muy bonito, muy elaborado. ¿Por qué? Porque contiene lo que son grecas y una mano representada en forma de serpiente, si ves. Sí, sí. Desde aquí se extiende y, por ejemplo, esto sería como la cabeza de la serpiente, el ojo y la boca. Pero también contiene lo que son los 4 puntos cardinales, el petate, que fue, digamos, que la representación de lo máximo, digamos, lo que la dirigencia. No quería decir que eran como ahorita nuestros gobernantes, sino se tomaba el más apto para que dirigiera lo que era una sociedad. Entonces tenía que fungir partes muy importantes dentro de lo que era, digamos, que su sabiduría, como para representar lo que es un gobierno, ¿no? Entonces fungía una parte muy importante. Y vemos aquí las grecas. Las grecas van a ser, digamos que desde etapas muy tempranas, los diseños más representados en la cerámica, no nada más de Coyotepec, sino a nivel nacional. Aquí se tienen vasos también del estilo maya. Se localizó en la parte de Simapán junto con estas vasitas. Estas ya son más para la etapa tolteca y para la etapa azteca, el estilo. De hecho, por eso se ven algunas, digamos que, introducciones como el estilo de los ojos de luz o las estrellas, por ejemplo, es muy clásico de la cultura azteca. Aquí igual podemos ver los representantes de los 4 niveles, por ejemplo, del inframundo. Si vemos aquí hay lo que son el diseño de un perrito, el diseño de una lechuza, el diseño de una mariposa, por ejemplo, ahí también hay una mariposa nocturna, el diseño también de un buitre, que era la representación de lo descarnado o descarnado, y los ojitos de muerte. Por ejemplo, la representación de la muerte era cuando ya se cerraba los ojos, pero también era la representación de las fases lunares. Y vemos aquí también están representadas las fases lunares. Entonces fungió una parte muy importante, digamos que en Coyotepec, el que llegaron objetos de esta índole. Por ejemplo, no se tienen muchos a nivel nacional. Esta es la representación de un guerrero y, por ejemplo, acá trae su cartucho. El cartucho te puede decir a quién le perteneció o si era de alto rango o una persona común. Más te quieren decir quién fue digamos que el dueño de este tipo de objetos. Digamos lo que cumplen una función muy importante. Son, digamos que ahorita estamos representándoles el 1% de la colección que se tiene en Coyotepec. Se pusieron, digo, que de las más emblemáticas para que también ustedes las gocen, digamos que a nivel estético. Muy interesante, amigos. ¿Qué tal les pareció? La información es muy extensa, pero vaya que todo es muy importante. En base a cuántas piezas arqueológicas hay en el museo, más o menos las tienen. Mira, en lo que es Coyotepec se tienen cerca de 40,000 piezas arqueológicas. 40,000 piezas arqueológicas en diferentes colecciones. Algunas no lo demuestran, digamos que al público. Aquí la intención de elaborar el museo es que no nada más en Coyotepec se conozca, digamos que la cultura, sino a nivel regional, a nivel nacional, porque digo que han venido visitantes de otras áreas, digamos que hasta de otras partes del mundo, por ejemplo Chile, Argentina, han venido a visitar lo que es este museo. Entonces la intención es que demos a conocer la cultura que se estableció aquí en Coyotepec, que es muy vasta, que nosotros tenemos un gran tesoro resguardado en lo que es en el municipio. Pues muchas gracias por la explicación. La verdad es que yo me quedé impactada, hay cosas que no sabía y hasta la fecha pues me quedan muchísimas preguntas, ¿no? Como que es mucha la información. Es demasiada. Ajá. Y por eso se va procesando, digamos, lo que a exposiciones temporales. ¿Para qué? Para que sea mucho más extensa, porque la información que nosotros nos dan en la escuela es mínima. Es una introducción para que nosotros nos hagan volar nuestra
imaginación, nuestra cabeza y nos hagan preguntarnos cosas. De hecho, al venir tú a un recinto cultural es preguntarte muchas cosas al salir de aquí, ¿no? Es ver cómo ellos tienen una capacidad de elaborar objetos muy impresionantes y que han sobrevivido al paso del tiempo, ¿no? Es un legado muy importante porque, por ejemplo, nosotros no estamos dejando tanto legado a la humanidad, ¿no? El ver tú un objeto de hace 3600 años y que tú digas está en perfectas condiciones, es, digamos, que preguntarte cómo la elaboraron, cómo la hicieron. Entonces, son cuestiones muy importantes, como por ejemplo, como sociedad y como por, digamos, por razonamiento tenemos nosotros que saber nuestro origen, ¿no? Y eso es lo que nos ha faltado, netamente. El adentrarnos un poco en preguntarnos de dónde venimos. O los museos cumplen esa función como tal. Bueno, pues muchas gracias por darnos No, la de qué, a información ustedes, y cuando gusten, aquí está su casa. Muchas gracias. Ok, antes de despedirnos, antes de terminar con esta explicación, para todas esas personas que están interesadas en venir a conocer las exposiciones, ¿podrías darnos horarios, ubicación y cada cuánto se va cambiando la exposición para que ellos puedan venir continuamente y conocer, pues obviamente, todo acerca de toda esta gran exposición de piezas que tienen? Abierta al público está sábados y domingos de 11 a 5 de la tarde. Luego hay veces que pues sí, lo recibimos todavía a las 5 o pasando de las 5 porque hay veces que sí vienen lejos, ¿no? O sea, nosotros, pero máximo sería a las 5:30. Y en cuanto a la ubicación, la ubicación es en el barrio Caltenco, ¿eh? Sí está un poco escondido, pero digamos que vale la pena llegar aquí. No hay pierde. Ubican el Google Maps y los trae porque los traen, ¿no? Sí. Llegan de más lejos que no lleguen de Coyotepec, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo cambian las exposiciones? Se cambia de 4 a 6 meses, dependiendo de la exposición. Por ejemplo, si tiene auge, nosotros la dejamos 6 meses, ¿no? Si no vemos que no tiene tanto resultado, se quita y por ejemplo, ahorita vamos a tener un proyecto que vamos a introducir ciertas colecciones que se tienen, por ejemplo, de fósiles, se tienen de mariposas, de entomología, por ejemplo, de mariposas, de escarabajos, de alacranes, de todo eso. Todo dedicado a los bichos. También se tiene una colección de minerales, de meteoritos, es una también muy grande. Entonces, digamos que se van a ir rolando para que ustedes no se aburran. La intención de que cambiemos las exposiciones del museo es para que ustedes no se aburran, no vean siempre lo mismo. Bueno, amigos y amigas, pues ahora estamos en otra parte de aquí mismo del museo, la cual comprende un hermoso y muy extenso jardín de suculentas, cactáceas y diferentes tipos de todas estas variedades de flora que cuenta aquí el jardín. El jardín se llama Huiztlán, que significa jardín entre espinas, ¿o? Entre espinas. Entre espinas solamente. Sí. Ok, y pues bueno, aquí estamos con nuestro buen amigo Edwin. Él es el que está encargado como de esta parte. Él es el que conoce pues todo al 100% de las cactáceas, cactus, suculentas, todo esto. Entonces, pues nos podrías dar una explicación de cuántas cactáceas, suculentas, o sea, cuántos tipos de variedades en general cuenta este jardín. Claro que sí, bienvenidos amigos de Aventuras Ramos que nos visitan. Pues este jardín cuenta con más de 8000 cactáceas que han sido donaciones de universidades, jardines botánicos, de diferentes pues invernaderos particulares. Así se ha conformado esto. Para construir este lugar se tardó más o menos 4 años en construirlo, y se han rescatado de pueblos vecinos de las zonas habitacionales que se han construido, como El Dorado, Santa Teresa. Todo eso se ha recuperado aquí. Igual algunas especies del municipio que están en peligro de extinción. La idea de hacer este proyecto del jardín es para conservación y preservación de las especies que están en peligro de extinción del municipio, porque desde hace mucho tiempo vemos el saqueo, la destrucción de la fauna y flora del municipio. Entonces aquí es darle a conocer a la gente la importancia que tienen los cactus, porque esto es muy importante para la fauna del municipio, ya que por ejemplo hay animalitos que se alimentan de los cactus, de las liebres, conejos, armadillos, correcaminos, y la gente al saquearlo o destruir pues se acaba ese tipo de fauna del municipio. Entonces la idea es concientizar a la gente y que aprendan y conozcan y que compren de invernaderos para que lleguen los animalitos, la mariposa, el murciélago, la abeja, polinicen y se vuelvan a distribuir las semillas en todos los campos del municipio y volvamos a recuperar nuestra fauna. Ya posteriormente, en el futuro, de las semillas que saquemos de aquí, ir a reforestar las zonas más afectadas del municipio para recuperar toda la flora que existe. Wow, pues esa parte que acabas de comentar ahorita de ese proyecto que estás hablando
fondo en donde quieres sacar las semillas para irlas a plantar, a sembrar. Está muy interesante, la verdad es que es algo que la verdad me encantaría, porque así reactivamos la flora y fauna. Y pues la verdad es algo muy importante para el ecosistema aquí dentro del municipio. Por ejemplo, mira, estos blanquitos vienen de Puebla. En esta situación en Puebla tienen la tradición de sacarlos de su hábitat natural para ponerlos en nacimiento y después los desechan, los tiran a la basura. Son muy bonitos, son mamilarias herrera, y esa es la destrucción masiva en esas zonas, el estado de Puebla. Y así en Coyotepec igual muchos los sacan para decoración o no les guste y ya después los tiran. Claro. Igual, por ejemplo, los columnares estos los ocupaban para dividir casas, terrenos, y así ya después la gente pues ya construyó y los echaron a la basura, y nosotros literalmente los fuimos a recoger de la basura. Tenemos suculentas en el municipio igual, que igual se alimentan muchos animalitos de estos en épocas de calor o de sequía. Se alimentan los animalitos y al no encontrar esto pues se van a otros lados animalitos o totalmente se extinguen. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención es de que ese rato, precisamente con lo que comentas ahorita, estabas asustando ahí algunos aves, ¿no? Que estaban comiendo las suculentas. Sí. Me explicabas que era pues por lo mismo, ¿no? De que en este tiempo de sequías pues las suculentas están llenas de agua y lo que quieren es pues como refrescarse, y como ya no tenemos gran de estas cosas en el municipio que se están extinguiendo, pues las aves todos se vienen aquí y empiezan a comerse las plantitas. Eso quiere decir que estamos mal en el municipio, de que no hemos tomado las medidas necesarias para que ya no saque la gente este tipo de flora y fauna del municipio. Oye, sí, por ejemplo, ¿tú qué le darías de recomendación a todas esas personas que, pues mira, yo he visto muchos que van al cerro, sacan las suculentas, las cactáceas y las echan en latitas y las vienen a vender al centro? Primero, hacer un llamado a las autoridades que no deben de permitir eso, porque tú vas a algún tianguis del municipio, pues hay varios tianguis de diferentes días que las tienen en venta. Entonces hacer un llamado a las autoridades igual que eviten la venta de eso, igual decirle a la gente que no los compre, porque están destruyendo la fauna del municipio, como les comentaba, de todo lo que nos afecta este tipo de cosas que hace la gente, y que sí compren en invernaderos que ya los hacen desde semilla, y les digo, todos modos hacen el mismo proceso de que florean y llegan los alimentos a polinizar y hacen su trabajo. ¿Tienen algún cuidado en especial este tipo de flora? Sí, aquí por ejemplo pues no contamos con agua, traemos agua, alguna gente pues nos ayuda. Este proceso es de cuidarlo. Por ejemplo, cuando llueve mucho no hay que dejar que crezca mucho el pasto, porque le quita los nutrientes del agua a los cactus. Igual aquí las plagas, las tuzas, por ejemplo, aquí hemos visto las tuzas que se los quieren llevar, y aquí pues hemos acomodado. Igual por ejemplo se riega 1 a 2 veces por semana y hay que estarlos limpiando, cuidando. Las piedritas es igual para que no entren los gusanitos ahí a comérselo, y sí es un gran proceso en el que se lleva aquí para poder mantener este tipo de proyectos y para conservación y preservación. Algo impresionante o algo que me gusta a mí mucho apreciar es cada florecita de cada cactácea es muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que es un fenómeno natural que vale la pena apreciarlo. Conforme los cactus son diferentes, igual es diferente la floración. Esos son de flores chiquitas, como te mencionaba, hay de flores gigantes, de colores, igual se identifican o se saca su nombre científico conforme a la coloración de su floración. Bueno amigos, pues hemos llegado al final del video. Agradecemos a Esteban y a Edwin por esta información tan extensa que nos dieron. Nos la pasamos genial y aprendimos muchísimas cosas. Gracias amigos. Claro, ¿algún comentario, invitación, observación, recomendación que le quieran dar a todas las personas que nos están observando el día de hoy? Que nos visiten sábados y domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es general 20 pesos, y los que quieran apoyar y participar, que se comuniquen con nosotros en nuestras redes sociales. Pues que visiten más los museos y los centros culturales. Claro, pues ya los escucharon. La verdad es que estamos muy agradecidos, muy satisfechos con toda esta información, la cual es súper extensa, la cual yo creo que solamente nos dieron una pequeña embarradita de todo este mundo. Estamos muy emocionados, muy contentos por conocer toda esta información que envuelve a nuestro municipio, que envuelve nuestra historia, nuestro pasado, y la verdad es que pues vale muchísimo la pena conocerla, apreciarla. De igual manera, una vez más gracias, y no olviden también suscribirse a este canal, es muy importante para más contenido similar. Síganos en nuestras redes sociales que te van a estar apareciendo aquí abajo. También compártelo, no olvides compartir para que más personas conozcan tanto toda esta información como el museo y puedan venir a conocerlos, visitarlos y empaparse de una gran información cultural
que está genial. Así que nos despedimos desde el Museo Eje Cali aquí en Coyotepec. Nos despedimos y bye. Bye.